Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a agregar a nuestro repertorio otra herramienta útil para resolver circuitos, conocida como transformación de fuentes. Esencialmente, este método consiste en que si tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia, nosotros la podemos transformar a una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. Esto por medio de la ley de Ohm, donde la fuente de corriente va a ser igual a la fuente de voltaje dividido entre la resistencia. De igual forma, si tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, nosotros la podemos convertir en una fuente de voltaje en serie con la misma resistencia por medio de la ley de Ohm. Lo único con lo que hay que tener cuidado es con la convención de signos. Si el positivo está en la parte de arriba de la fuente de voltaje, tenemos que hacer que la fuente de corriente vaya hacia arriba, porque por convención la corriente sale del positivo y va hacia el negativo de la fuente. Aquí nosotros tenemos la fuente de corriente hacia abajo. Por lo tanto, cuando hagamos la conversión, tenemos que asegurarnos de que el signo de esta fuente de voltaje sea el correcto. Es decir, que el positivo esté en la parte de abajo, porque la corriente saldría así. A continuación vamos a resolver unos ejercicios donde aplicamos el método de transformación de fuentes. Aquí tenemos el primer problema. Lo que nos pide el problema es encontrar la IX que pasa a través de esta resistencia. Primero identificamos que tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y como nos piden que encontremos una corriente, lo más sencillo sería transformar esta fuente a una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. Como podemos observar, aquí hemos dibujado la fuente de corriente hacia arriba, porque el signo positivo de la fuente está arriba. Para calcular el valor de esta fuente, simplemente utilizamos la ley de Ohm y decimos que el valor de la fuente IS va a ser igual a 5 volts entre 5000 ohms, que nos va a dar 1 miliamper, o lo que es lo mismo, 0.001 amperes, igual que esta otra fuente de corriente. Como tenemos dos fuentes de corriente apuntando hacia arriba, es como si la corriente fluyera así. Nosotros podemos simplificar este circuito sumándolas directamente y teniendo un circuito equivalente que está mostrado aquí abajo. Sumándolos tenemos 2 miliamperes en total que entran al circuito. Ya simplemente para encontrar IX podemos hacer un divisor de corriente, que sería la corriente total, que son 2 miliamperes, .002 por la resistencia donde no queremos encontrar, 5000, entre la suma de más resistencias, 5000 más 47000, 52000, que nos da un total de 192 microamperes, que es lo mismo que 192 por 10 a la menos 6 amperes. Y así es como utilizamos el método de transformación de fuentes. Ahora vamos a resolver un circuito un poco más complicado. En este problema tenemos que encontrar la caída de voltaje a través de esta resistencia, conocida como Vx. Nos damos cuenta de que tenemos dos fuentes de corriente en paralelo con sus respectivas resistencias. Entonces, la manera más simple de encontrar la caída de voltaje es encontrar la corriente total que pasa por la resistencia. Para ello vamos a aplicar la transformación de fuentes. Vamos a transformar cada una de estas fuentes a una fuente de voltaje en serie con su resistencia. Aquí ya redibujamos el circuito, pero no hemos encontrado los valores de la fuente. Hay que observar que la fuente de voltaje fue colocada en esta posición porque la corriente va en este sentido, va para la derecha, por lo que saldría por el positivo. Para calcular el valor de las fuentes de voltaje hacemos uso de la ley de Ohm. Entonces, Vs va a ser igual a los 75 microamperes por 4 megaohms. Micro es por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la 6, que esto nos da 300 volts. Para encontrar el valor de esta fuente vamos a hacer lo mismo. El voltaje, fuente 1, fuente 2, el voltaje va a ser igual a 40 por 10 a la menos 6 por 200 por 10 a la 3, que nos da 8 volts. Ya que hicimos las transformaciones, tenemos un circuito más simple donde todo se encuentra en serie y por lo tanto todo tiene la misma corriente. Podemos simplificar este circuito un poco más, ya que como las fuentes se encuentran en serie, podemos sumarlas algebraicamente. Nada más debemos tener cuidado con los signos de las fuentes. Aquí el signo negativo está conectado directamente al signo negativo de esta fuente. Si hiciéramos la ley de voltajes de Kirchhoff, nos daremos cuenta que como los signos negativos se juntan, podemos restarle esta a esta, y como aquí este signo negativo se junta con este positivo, esa la podemos sumar. Entonces podemos hacer una fuente de voltaje equivalente cuyo valor va a ser 300 menos
3 más 8, que nos da 305 volts. En serie con todas las resistencias, las vamos a sumar directamente. 4 mega ohms más 6 mega ohms más 1 mega ohm nos va a dar 11 mega ohms más 200 kilo ohms. Como son kilo ohms, tenemos que sería en total 11.2 mega ohms. 11.2 mega ohms. Entonces ya podemos encontrar la corriente total que fluye a través de todo el circuito por medio de la ley de Ohm. La corriente total va a ser igual a 305 entre 11.2 por 10 a la 6, que nos da un total de aproximadamente 27.2 microamperes. Ya conociendo esa corriente, que es la que fluye por todo el circuito, podemos encontrar Vx. Vx es igual a 27.2 por 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la 6. Estos se cancelan porque se suman y 27.2 por 1 nos da 27.2 volts. Como pueden ver, este método en ciertas situaciones nos facilita bastante el análisis de circuitos, ya que nos permite tener circuitos en serie o en paralelo bastante sencillos. Nada más tenemos que tomar en cuenta siempre los signos, que es con lo que hay que tener más cuidado. Gracias por su atención, espero que este video les haya servido de algo y que hayan aprendido cosas nuevas sobre los circuitos eléctricos. Ya saben que si les gustó, nos pueden dejar su like, comentario y suscribirse, que vamos a seguir subiendo más contenido próximamente. Nos vemos en el siguiente video.